Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos aquí en el camino hacia las raíces que emprendió hace poco tiempo Silvia Yankelevich de Seidenberg para buscar lo que se pudiera encontrar de los apellidos de sus padres, de sus abuelos paternos, los Yankelevich y los Fuhrman. Un camino que la condujo, tal como nos contó en una entrega anterior, hacia un pueblo de Polonia llamado Gorodok, pero la historia era más larga y queríamos abordar también la continuación, ¿no? ¿Qué pasó después de haber llegado y la decepción que te produjo ver ese pueblo, ¿no? De alguna manera. Bueno, sí, este viaje lo encaramos con una amiga de Buenos Aires, porque descubrimos que los abuelos de ella y mis abuelos estaban distantes, sus shtetl, 200 kilómetros. Entonces fuimos juntas. La vez anterior hablé sobre el pueblo de lo que eran mis bisabuelos y del cual partieron mis abuelos hacia la Argentina, que era Gorodok, que estaba en la provincia de Podolia. Y después de ahí nos dirigimos a la provincia de Volinia, que está más al norte, más cerca de Polonia. De todas maneras eran 200 kilómetros, tampoco era demasiado, al pueblo de Ostrog. Hoy en día es una ciudad y al parecer en su época siempre fue un pueblo bastante más importante que el que habíamos visitado, el de mis abuelos. ¿Cómo nos dimos cuenta? Porque buscando en la bibliografía, Ostrog figura en muchos reportes, algunos tristes, muy tristes, y además porque encontramos que había ahí una gran sinagoga, que databa del año 1620, una cosa así. Entonces, eso le daba al pueblo mucho mayor peso. Y parece que fue un centro judaico muy importante en la época de la mancomunidad lituano-polaca. Tal es así que en ese pueblo había muchos movimientos, había una vida judía muy importante. Había grandes rabinos, el hasidismo nació muy cerca de esa zona y otros movimientos políticos. Pero bueno, nosotros estábamos interesados en conocer, si podíamos, lo que fue la vida antes del 1900. Y no lo logramos. No lo logramos porque toda esa zona, como digo yo, es como que lo que pasó en la Shoah y todo lo que sufrieron, no solamente los judíos, todos los pueblos de ahí durante la ocupación nazi, es como una gran losa que está sobre todo y que lo cubre todo. Y además, ellos estuvieron bajo el dominio de la Unión Soviética. Esos son los dos hechos para toda la gente que vive en esa región relevantes. Lo que pasó antes es como si no existe. No existe. O sea, no existe. Y estamos hablando de una región que no solamente ocupa la zona que tú estuviste en Ucrania, sino también en Polonia, también en Belarus. En Moldavia, en Rumanía. Todo lo que era la zona de residencia judía. Exacto. Quedó marcada por el Holocausto y después esa losa que tú mencionabas del Holocausto y una sobrelosa que fue la época soviética. La época soviética. El odio que los ucranianos sienten hacia los rusos es indescriptible. Bueno, tienen una guerra. Bueno, ahora tienen una guerra, pero antes de esto también. Sí, incluso tuvieron un episodio como una especie de Shoah propia. Sí. Sí, bueno, eso fue bastante interesante porque yo te comenté que nosotras llevábamos un libro que ya recuerdo quién era el autor, que compramos aquí en la Feria del Libro de Madrid, en el stand de Casa Sefarad, que se llama Borrados, de un autor israelí cuyo nombre es Omer Bartov. Y él describe ahí un poco todo lo que fue el colaboracionismo ucraniano con los nazis. Yo creo que lo comenté en el programa anterior de que los nazis les prometieron a los ucranianos que si les ayudaban a eliminar a los judíos, ellos los iban a ayudar a liberarse del yugo soviético. Cuando terminó la guerra,
antes de terminar la guerra, no solo no los liberaron del yugo soviético, sino que después los encarcelaron y los fusilaron, una vez que se habían ocupado de exterminar a todos los judíos, porque lo hicieron los propios ucranianos. Es un poco parecido al caso de Polonia y lo que se está discutiendo hoy, ¿no? Claro. Que los campos eran nazis, pero que todos colaboraron de muy buen grado. Sí, claro. No pusieron demasiada oposición. Y te comentaba que cuando salimos de la ciudad, digamos que es la capital de toda esa zona, que es Lviv, que es una ciudad que yo dije que es encantadora, pero cuando uno lee lo que pasó ahí en los años 42, 41, 43, es tan terrible lo que hicieron que caminar por esas calles es muy estremecedor. Es muy estremecedor. Bueno, pero dejando esta ciudad, volvamos al pueblito. Una pregunta que sí. no la tengo clara. Ostrog Volinia, ¿tenía algo que ver con tu familia? ¿O fuiste... No, con la familia de mi amiga. Eso fuisteis ahora, Sí. Estamos hablando del pueblo donde estaba la familia de mi amiga. Pero el tema es el mismo. Nosotras lo que queríamos era conocer un poco cómo había sido la vida y lo que había. Y si alguien se acordaba de los apellidos, si había sobrevivientes, gente, qué sé yo, de 70, 80 años, que a lo mejor se cruzaron con sus abuelos antes de que sus abuelos se vayan a la Argentina. O sea que nos daba lo mismo un pueblo que otro un poco, ¿no? Porque todos tenían un poco la misma historia. Más importantes, menos importantes. Ostrog, como te vuelvo a comentar, era mucho más importante que el shtetl que habíamos visitado antes. Encontramos la sinagoga, las ruinas, gracias, esto es maravilloso, gracias a un mapa hecho a mano alzada por un señor que había vivido en ese pueblo y que ahora vivía en Estados Unidos, que conoció a un primo de mi amiga en Estados Unidos, le dio este mapa hecho a mano alzada con una parte que la resaltó, que es donde estaba la gran sinagoga. Y con ese mapa hecho a mano alzada, con los nombres de las calles y de las familias que vivían en la zona del barrio judío, fuimos a Ostrog y, increíblemente, encontramos los restos de la sinagoga. Las ruinas. ¿Qué hay de...? Porque me imagino que sería era una sinagoga importantísima. ¿Pero sería de madera o de no? Tenía unas columnas talladas con capiteles que todavía están, de piedra. ¿Y el edificio con nervaduras? No es un edificio, son ruinas. El techo no está, están las columnas. Pero yo he encontrado fotos. Tenía 3 pisos. Era del 1600 y formaba parte de las fortificaciones del pueblo. ¿Y la gente del pueblo sabía que eso era una sinagoga? Están los carteles que yo te comenté de esta organización, que desconozco el nombre, pero que lo vimos en todos los cementerios y en todas las ruinas que vimos. Está este cartel de una asociación judía que, digamos, conserva lo poco que queda. Lo interesante de esto es que llegamos a la sinagoga, mi amiga muy emocionada porque estaba segura que sus bisabuelos se casaron ahí. Y estábamos ahí sacando fotos y recorriendo un poco las ruinas. Evidentemente ese era el barrio judío. Claro. Que está igual. Las mismas casitas pobres, las calles sin asfalto, con una especie de pedregullo. Hay gente que vive en esas casas. Y hay gente que vive en esas casas. Había una señora bastante mayor que estaba dando vueltas, curioseando, se acercó a nuestra guía. Nuestra guía le explicó quiénes éramos, qué estábamos haciendo, qué estábamos buscando. Y esta señora entonces, muy amablemente, le dijo a nuestra guía si estábamos interesadas en hablar con un señor judío sobreviviente de la Shoah que aún vivía en el pueblo. En realidad nosotros no íbamos en busca de historias de la Shoah. Nosotros queríamos saber de antes de eso. Sí. Pero vimos que era algo que se había vuelto prácticamente imposible. Entonces, frente a algo como lo que nos estaba ofreciendo, no podíamos decir que no. Entonces ella con mucha alegría dijo, me voy a cambiar para ponerme más elegante. No notamos la diferencia, era una campesina de pañuelo anudado y falda larga y ropa realmente muy pobre. Y dice, porque yo quiero ir a verlo y
tendría que ir caminando y no puedo. Son unas 30 quizás o 40 cuadras y yo no puedo ir. Si puedo acompañarlos, para mí sería una alegría. Por supuesto que ella nos tenía que indicar el camino, así que la llevamos. Ella llegó, golpeó la puerta, salió una señora que se puso muy contenta de verla y le explicó quiénes éramos nosotras y si podíamos pasar y tener una charla con el señor, que a lo mejor había conocido a los abuelos de mi amiga. Este señor tenía 11 años cuando fue el Holocausto, así que yo le calculaba unos 80 o quizás un poco menos. Entramos en una casa muy humilde. El señor no puede hablar, había tenido una ACV hacía muy poco. Su nombre es Vlad Wallman. Pero la esposa, que conocía perfectamente su historia, y la conocía porque el equipo de Spielberg había estado en el pueblo grabando para los documentales que hizo Spielberg sobre la Shoah, había estado grabando su historia. El señor, como te digo, no podía hablar, está con un poco de parálisis. Cuando la señora le explicó quiénes éramos y a qué habíamos ido, la verdad es que fue una emoción terrible, porque el señor nos miró, se salían las lágrimas de los ojos, y era una mirada que hablaba. O sea, él no podía hablar, pero sus ojos hablaban. Nos sentamos con unas tazas de té, y la señora nos contó absolutamente todas las peripecias de este señor cuando tenía 11 años, cómo se escondió en un río, en un granero, cómo lo persiguieron, pero él logró escaparse, su familia no. La entrevista la tenemos grabada y era una cosa muy choqueante porque no estábamos viendo un documental. Estábamos frente a frente y viendo las lágrimas reales de alguien que estaba recordando las páginas más negras de su vida. Y no lo estábamos viendo por televisión, estábamos sentados al lado. Fue algo realmente muy, muy duro, muy, muy duro. Bueno, nos contaron toda la historia, nos contaron que tenían 5 hijos, que ya ninguno vivía en Ucrania, algunos habían ido a Israel, otros a Canadá, otros a Estados Unidos, y ellos estaban ahí solitos. Y la señora no quería que nos vayamos, él tampoco, sacaban álbumes de fotos de la época soviética. Todo era la época soviética y la época soviética. Sobre todo porque el señor Waldman se conoció con la señora que nos llevó, porque él fue su jefe durante 30 años en la fábrica soviética que funcionaba en el pueblo de Ostrog. Entonces, bueno, terminamos la charla, nosotros ya nos teníamos que ir, se hacía de noche. Volvimos a llevar a la señora al barrio, a lo que para mí era el barrio judío, que es donde estaba la sinagoga, y le preguntamos sobre si sabía acerca del cementerio. La señora esta sabía absolutamente todo, nos indicó perfectamente dónde estaba el cementerio judío. La expectativa era encontrar un cementerio como el que habíamos visto en el otro pueblo, en una colina, abandonado, con las lápidas caídas, muy antiguo, sin ningún tipo de cuidados. Y nos llamó la atención porque este cementerio no estaba fuera del casco urbano. Se llegaba por calles asfaltadas, estaba rodeado por una verja y tenía una puerta de entrada importante con un candado. Y estaba el mismo cartel que habíamos visto en los demás sitios. Bueno, nosotros miramos de afuera, sacamos algunas fotos y de repente aparece una señora con unas llaves en la mano. Cruza la calle y le dice a nuestra guía que nos va a abrir. Y nos abre el cementerio y entramos y el cementerio estaba impecable. Y nos lleva hacia el fondo, eran como unos 200 metros, hasta un lugar donde había un pequeño edificio hecho de cristal con un techo de ladrillos o de cerámicas, bueno, no me acuerdo. Y adentro había una tumba muy importante. Nosotras no teníamos ni idea de quién era, ni qué era. Y la mujer esta le insistía muchísimo a la guía de que este era un lugar importantísimo. Bueno, como ya te expliqué, como nosotras no sabemos leer hebreo, no podíamos leer la lápida, no teníamos ni idea de quién era. Pero yo estaba segura de que era la tumba de alguien de los llamados justos, de un tzadik, por la importancia que tenía y porque esta señora nos contó que todos los años ahí había peregrinaciones
muchos micros llenos de judíos ortodoxos y diría ultraortodoxos, que iban en peregrinación, de alguna manera, a la tumba de este sabio, que después, bueno, volví a Madrid, le escribí a un rabino amigo, le mostré la foto para que me diga si sabía quién era, y me dijo que era Shmuel Eliezer Ben Yehuda Alevi Eidels, nacido en 1555 y fallecido en 1631, y que aparentemente fue un prolífico escritor y que muchísimos de los comentarios que existen hoy en día sobre el Talmud y todo lo escribió él, ¿no? Un personaje realmente de mucha relevancia. Bueno, haber encontrado eso para nosotras fue, no lo esperábamos. Si lo hubiéramos sabido antes, que yo debería haberme encargado de averiguar que eso existía, pero ¿cómo saberlo? Una vez que sabés que existe y lo pones en Google, es facilísimo. Pero si no sabés que existe, bueno, para nosotros fue una sorpresa y fue como un poco la coronación de todo este viaje, haber encontrado este cementerio y esa tumba tan cuidada y que sea motivo de peregrinación actual. Una pregunta. Los apellidos que buscaba tu amiga, que su familia era de allí, ¿encontró alguna tumba con esos apellidos? No, porque bueno, sacamos las fotos y ella se iba a encargar de ver si alguien... Estaban en cirílico o en hebreo. Claro, nosotros no las podíamos leer. Bueno, esto fue lo más importante. Lo que a mí me impactó de este viaje, y es lo que me gustaría recalcar, es que nosotros fuimos en busca de un mundo perdido. Un mundo que ya no existe, y no es que no existe geográficamente, no existe ni en el territorio, ni en la memoria, ni en la historia. Hemos sido literalmente borrados de esta historia, y la historia está totalmente tergiversada, donde los judíos ahí no tienen ninguna relevancia. Cuando te puedo comentar que en la ciudad, por ejemplo, de Lviv, antes de la guerra, el 50% de la población era judía, los editores de los libros, de los periódicos en distintos idiomas eran judíos, los médicos, los abogados, o sea que era una vida cultural. Hablamos de los partidos políticos, ahí en esa zona nació el sionismo, nació el budismo y nació el movimiento jasídico. Todo en esa franja de shtetls. Es algo realmente... Y hoy en día, en la memoria de la gente de allí, y en la memoria institucional, ¿sí hay algún rescate? Yo no sabría decirte, porque nosotras tratamos de buscar información en los ayuntamientos, pero para la época en que nosotras buscábamos, todo eso lo llevaba a la sinagoga, porque estos pueblos estaban prácticamente habitados por mayoría de judíos y tenían su propia ley. O sea, no estaban sujetos lo que pasaba dentro del pueblo a las leyes del imperio de turno. Todo lo arreglaban dentro. Entonces, nacimientos, casamientos, todo lo llevaba a la sinagoga. Como las sinagogas fueron voladas absolutamente, prácticamente todas, entre el año 40 y 41, cuando llegaron los nazis, no quedan registros de ningún tipo. Los únicos registros que quedan, y que yo te comenté que había encontrado en Internet, son los censos que hacían los diferentes imperios para saber quiénes podían pagar impuestos y cuántos hombres tenían disponibles para llevar al ejército. Claro. Y ahí entonces sí que yo encontré los apellidos de mi familia. Y ahí encontré que de los hermanos de mi abuelo, 4 fueron a la Argentina, pero 2, Moisés y Frida, no emigraron y fueron muertos en una matanza, creo que era la matanza de Yarmolinsky, porque cruzando los datos, en esa matanza aparecían los nazis, sabes que eran muy prolijos y tenían todo documentado. Eso es lo que te iba a decir, de que eso aparecen, eso sí, aparecen los apellidos tanto de mi abuela como de mi abuelo paterno, o sea, de mis bisabuelos, aparecen en los registros de muerte de los nazis y aparecen los pueblos de donde venían y justo coinciden con el pueblo de mis bisabuelos. Entonces, no tengo dudas
que esa era parte de nuestra familia y que se quedaron en Ucrania y bueno, y murieron en las matanzas, ni siquiera en los campos de exterminio, porque lo que pasó en esa zona fue horroroso. Los mataban a balazos. Sí, fusilamientos masivos, sí, que después de haber excavado las fosas. Sí, primero tenían que excavar las fosas y luego, esto es lo más terrible, se tenían que acomodar para caer uno en contra del otro. O sea, que los pies de un cadáver estuvieran con la cabeza como una lata de sardinas, para que entren más prolijamente. Bueno, no, las cosas que yo he leído de lo que pasó en esa zona no las puedo relatar porque son realmente horrorosas. Hay fotos, hay documentos gráficos. Eso está documentado y aparte que en alguna de esas zonas luego entraron los soviéticos y se llevaron los archivos, los mantuvieron ocultos, pero a partir de la caída del telón de acero, pues algunos de esos documentos se han recuperado. Si nosotros hubiéramos sido profesionales del tema, tendríamos que haber ido a Kiev o a Varsovia o a alguna de las ciudades importantes donde se guardaron los registros. Pero nosotras no fuimos a eso, fuimos a ver dónde habían vivido y cómo habían vivido nuestros bisabuelos. Y lo vimos, pero no supimos mucho más que eso. Claro. Porque, vuelvo a repetir, es una zona la zona este de Europa fue tan castigada. Y como te decía en el programa anterior, creo que un poco de justicia divina hubo ahí, porque ellos nos persiguieron hasta la muerte a los judíos. Pero los nazis los persiguieron a ellos también y luego los soviéticos. Así que prácticamente de los ultranacionalistas ucranianos, que fueron los que se encargaron de hacer la limpieza étnica de judíos y de polacos que vivían en esa zona, prácticamente todos fueron muertos, ajusticiados o por los nazis o por los soviéticos. Bueno, alguno escapó y hasta se les coló a los Estados Unidos. Alguno, que siempre hay alguno, pero digo, en términos generales, ¿no? Sí. Y son pueblos que uno los ve y los ve muy sufridos. Lamentablemente la misericordia te llega hasta ahí, porque cuando empezás a escarbar y sabes lo que hicieron, ya, digamos, la piedad se te achica un poco, ¿no? Pero bueno, fue realmente, yo creo que es un viaje que deberían hacer muchos askenazim, aunque sea a visitar 1, 2, 3 pueblitos de estos, porque nosotros todavía vivimos con esa cultura, la tenemos en nuestras mesas. Es una cultura que, bueno, vos sabés que yo escribí un relato que envié a toda mi familia de este viaje y les comentaba acerca de que, bueno, una de las cosas que nos producía cierta satisfacción era encontrar las comidas que nuestra memoria y los gustos que están en nuestra memoria, ¿no? En la comida de las fiestas judías ashkenazim, el gefilte fish, los varenikes, los latkes, el borscht, que bueno, fue todo, digamos, tomado prestado de alguna manera de las comidas tradicionales de esas zonas, las hicimos nuestras, les pusimos nuestro toque y es lo que nos queda, no nos queda otra cosa. Nos queda un montón de literatura en yiddish. Y mucha memoria. Sí. O sea, todo lo que no está en el papel. No está en el papel. Pero tú saliste a hacer ese camino y otros ucranianos, polacos, nietos de ucranianos y de polacos que se fueron a Estados Unidos o a Argentina o que no eran judíos, no se sienten vinculados a buscar esas raíces de la misma manera, creo yo. No, yo la verdad es que pisando esas tierras no sentí ningún vínculo. No, para mí realmente no significaba nada. No tengo registro de haber escuchado ni siquiera una sola historia de esas zonas. Primero yo te comenté que no conocía a mis abuelos, pero mis otros primos, es una familia muy grande que está en la Argentina, en Costa Rica, en Israel, en Estados Unidos, ahora estamos desparramados por el mundo. Ninguno escuchó ninguna historia de lo que de cómo había sido la vida en esos lugares. Y simplemente yo creo que los que se fueron de ahí hicieron borrón y cuenta nueva, no querían ni recordar lo que habían vivido, porque fue una prohibición tras otra, fue un pogrom tras otro, fueron restricciones, fueron siempre situaciones difíciles y muchas veces violentas.
no creo que nadie quisiera recordarlas. Pero bueno, nosotros creo que en cada fiesta recordamos con la comida, que parece un tema menor, pero no lo es. Uh-huh. Y de ahí salió obras impresionantes, obras religiosas, comentarios, personajes. El hasidismo nació ahí. Imagínate, yo pensaba, con tantas penurias, con tanta pobreza, con tanta odio y persecuciones, yo creo que el hasidismo nació porque era una necesidad tener alguna alegría. Uh-huh. No se podía vivir si no... me parece... Sí, por lo menos una alegría pensando en que en el otro mundo iba a ser mucho mejor. No sé en qué, pero uno ve las películas o los cuentos hasídicos y cómo bailan y cantan y tienen una felicidad que a uno le cuesta entender que hayan tenido esa felicidad en esos sitios y en esas épocas, uh-huh. realmente, porque las prohibiciones eran terribles. Los judíos no podían vivir en las ciudades, por eso los shtetls. Sí, ellos solamente podían vivir extramuros. Tardaron siglos en poder vivir en las ciudades. Cuando ya había oficios, cuando había profesiones, entonces ahí lograban ser aceptados, digamos. Sí. Pero todo fue durísimo. Todo fue durísimo y también la reconstrucción de la memoria a veces es tan dura como estos viajes que han emprendido. Nosotros quisimos contar con tu relato, que en definitiva tampoco es el descubrimiento de un continente nuevo. No, para nada. Pero es el relato, como decíamos, como una road movie, como una película, que lo más interesante no es lo que uno... Es el camino. Es llegar, sino el camino. Y este camino, como decías tú, es una ilusión que deberíamos emprender muchos en la medida de las posibilidades, porque la capacidad de aprender de estas experiencias es maravillosa. Te agradecemos, Silvia Yankelevich. No, por favor, para mí fue un gusto. Me imagino que también te lo agradecen todos los Yankelevich, los Fuhrman, los Lifshitz sí. y los otros apellidos que están involucrados en esto, pero también mucha gente que no tiene tu apellido, que algunos son también de la zona que hablamos, de Ucrania, y otros que no son de esa zona, pero que tienen esa misma sensación de ese vacío, de saber qué es lo que hubo antes de ese Big Bang que hubo en la historia judía, que fue la Shoah, y te agradecemos que nos hayas acercado a tu relato y a tu experiencia. No, el gusto fue mío, Jorge.